Trastorno pasivo-agresivo. Es un padecimiento que está caracterizado porque la persona que lo sufre se resiste a cumplir con sus obligaciones, responsabilidades y requerimientos externos de su vida. Hasta el manual DSM-3 se tipificó como trastorno de personalidad. Sin embargo, en el DSM-4 se elimina esa clasificación y lo proponen como criterio para estudios posteriores, ya que este trastorno pasivo-agresivo se encuentra relacionado con otros trastornos. La característica de las personas que padecen este trastorno es que tienen antecedentes de actuación mediocre en los aspectos de su vida laboral, estudios y vida social. Entre estas tenemos es que temen ser asertivas porque piensan que las peticiones de los demás son injustas, sienten ira y como no lo expresan acuden a una pasividad saboteadora, sienten rabia cuando tienen obligaciones de estudio y trabajo, culpan a los demás por sus problemas, evitan involucrarse con lo que sucede alrededor, carecen de capacidad de colaboración, son lentos para hacer las cosas, es decir, sabotean lo que van a realizar pasivamente. Diagnóstico. En este ámbito se establecen diferencias con los sujetos pasivo-agresivos, quienes se creen víctimas y están pendientes de tratos aparentemente discriminatorios y abusivos. Sus actitudes no se manifiestan abiertamente, sino de forma velada, es decir, realizan sabotaje, olvidan las cosas, siendo impuntual, escondiendo cosas necesarias para su jefe. Por su parte, el trastorno sociopático de la personalidad presume las mismas características del pasivo-agresivo. Sin embargo, se manifiesta con conductas destructivas. En el caso del narcisista, tiene una conducta despreciativa hacia los demás, como tú no eres mejor que yo. De acuerdo a esto, los aspectos cognitivos de las personas que tienen trastornos pasivo-agresivos prefieren hacer las cosas por su cuenta, por miedo a ser controladas si siguen instrucciones. En relación con su entorno, el control de los demás es intolerable, como me quieren controlar, entrometerse o interferir en mi libertad y dominarme. En el caso de las condiciones o supuestos subyacentes, prefieren hacer las cosas por sí mismos para evitar el control y las demandas excesivas. De esta forma, se hace una breve clasificación de las personas que padecen este trastorno. Personas con conductas pasivas. Generalmente tienen una imagen negativa de sí misma, no expresan sus pensamientos, sentimientos y necesidades. Sus opiniones ideológicas y creencias son impuestas por los demás. Tienden a sentir tristeza en lugar de rabia. Son nostálgicos en vez de rencorosos. Frecuentemente presentan disculpas. Conductas agresivas. Está marcada en el trastorno narcisista y trastorno sociopático. Estas personas poseen las siguientes características. Expresan sus sentimientos y pensamientos atropellando a otros. Son dominantes. Tienden a sentir más rabia que tristeza. No suelen pedir disculpas. Sus exigencias son las que importan, no la de los demás. Conducta asertiva. Las personas asertivas es el intermedio entre pasivo y agresivo, ya que expresan sus sentimientos y pensamientos en el lugar oportuno. Valora sus propias necesidades y expectativas por encima de las otras personas y siempre respetándolas. Emiten opiniones solo cuando está involucrada en la situación. Es capaz de respetar las diferencias ideológicas y de creencias. Se propone proyectos de vida realizables, es decir, factibles. Para diagnosticar una conducta pasiva-agresiva, primero hay que entender que la persona pasivo-agresiva tiene un porqué, es decir, un proceso, ya que son personas tercas, inflexibles, conflictivas, que no se adaptan fácilmente porque carecen de habilidades para comunicar. Para esto, se necesita realizar una terapia cognitiva conductual, donde debe aprender a expresar de manera asertiva sus emociones, canalizando la ira y aceptar su realidad, fomentando conductas asertivas y proactivas. Esto se maneja a tiempo con ayuda profesional. Entre las técnicas de corrección se encuentra el entrenamiento asertivo, el cual consiste en una serie de técnicas que tiene como objetivo facilitar la expresión espontánea y adecuada de sentimientos y opiniones. Los terapeutas cognitivos piensan que al desactivar los esquemas cognitivos disfuncionales, sustituyéndolos por esquemas funcionales, los efectos irracionales de miedo, tristeza y rabia desaparecen y la conducta se hace más funcional. Entre estas técnicas asertivas están la modificación. Es cuando la atención se centra en las cogniciones y esquemas disfuncionales para modificarlos.
Esta técnica da pruebas de validez a las cogniciones. En el ensayo conductual es la piedra angular de este entrenamiento, donde el paciente y el terapeuta representan situaciones reales de la vida que el paciente ha confrontado o está confrontando. Los juegos de roles consisten en la participación representativa del terapeuta en el rol de la persona o personas ante las cuales el paciente presenta dificultades. El modelaje se refiere a que el paciente hace el papel de la persona o personas con quien tiene dificultades. De esta manera, el terapeuta representa formas asertivas de comunicación. Desde el punto de vista cognitivo, son diversas las técnicas que se pueden utilizar para la corrección de la agresividad. Entre ellas se encuentran la aserción negativa. Enseña a reconocer y aceptar los errores mediante un reconocimiento decidido y comprensivo. Hacer mutis. Retirarse como terapeuta del lugar y retirar al paciente. Apaciguamiento. Se aplica dándole la razón al paciente y manifestándole comprensión hasta que se calme, retome el control de sí mismo o permita aplicar mutis. Banco de niebla o oídos sordos. Es cuando el terapeuta busca evitar que la reacción del paciente le cause ira, rabia o tristeza. Disco rayado. Con esta técnica se requiere anular la manipulación o el intento de la misma y persistir en ello sin tener que argumentar o apartarse del tema tratado. Distracción. Es cuando el paciente se siente motivado a agredir y el terapeuta acciona posponiendo la conducta agresiva. Subrogar la conducta agresiva significa orientar al paciente que dirija la conducta agresiva hacia un objeto distinto que no represente peligro. Cuando hablamos de desensibilización sistemática, es una técnica que se aplica utilizando los siguientes pasos. En un primer momento es la preparación del paciente, el cual se puede dividir en 3 escenarios. El primero, se aplican técnicas de relajación. En el segundo, se enseña al paciente que mida los niveles de rabia o de ansiedad que le generan ciertas situaciones. Y en el tercero, se aplican los procesos de la desensibilización sistemática en los siguientes casos. Primero, en la rabia. El paciente siente mucha ira, la cual puede ser real o de fantasía. En la ansiedad, haciendo uso de la técnica de Jacobson, que consiste en grabar las sesiones y proporcionarle una copia al paciente utilizando instrucciones de relajación. Por ejemplo, tener la mente en blanco, aspirar el aire lentamente, tensar los músculos de las piernas, entre otros.